Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy se encuentra con nosotros Carolina Jiménez, psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el servicio de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, gestionado por la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que está aquí en la calle Más de Gamín de Las Palmas de Gran Canaria. Y este servicio es subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad. Carolina, ¿quiénes atienden desde este área? Pues desde este área atendemos tanto a mujeres como a menores que están expuestos a situaciones de violencia de género. Consideramos violencia de género todo lo que implica el maltrato, la subordinación hacia la mujer, y últimamente se está hablando de otros tipos de malos tratos que incluye el utilizar a los niños y a las niñas como una forma de hacer daño a las madres, ¿no? Que es la instrumentalización del menor, que es otra forma también de violencia de género. ¿Qué es un o una menor de violencia de género? Pues, víctima de violencia de género. Claro. Es un niño o una niña que ha estado expuesto a lo mejor por un periodo de tiempo prolongado o en episodios cortos de situaciones de violencia de género, en el cual ha sufrido agresiones verbales, físicas o sexuales hacia su madre. Y en más de la mitad de los casos, además de darse este tipo de maltrato, que es la exposición, también se da el maltrato directo, es decir, el maltrato en el que los niños y las niñas son también víctimas primarias de este tipo de violencia, donde los agresores, que pueden ser sus padres o la pareja de su madre, se dirige también hacia ellos para agredirles. Porque al fin y al cabo el agresor muchas de las veces no solo agresor con la mujer, sino también con los niños y las niñas que se encuentran bajo su poder o en el sistema familiar. Y estas niñas víctimas de violencia de género ahora son víctimas visibles, no invisibles, ¿no, Carolina? Sí, gracias a que en este pasado mayo ya el Ministerio, de alguna manera, ya después de todas las demandas que se ha hecho desde los colectivos de mujeres y las asociaciones feministas, visibilizando todas las secuelas que presentan estos niños y estas niñas, se consideraba que eran invisibles porque no tenían una protección integral en la ley. Se contemplaba como que eran como el apéndice de las mujeres cuando llegaban a los recursos, pero se ha visto que las secuelas que presentan muchas de las veces son muy similares a las de las mujeres, y por ello ya se está considerando como que son las víctimas visibles de esta situación, y más que ya la ley ya los recoge de esa manera. ¿Desde cuándo existe este recurso y si hay otros similares en Gran Canaria? Pues existe desde el año 2009. Desde entonces, en su momento comenzó en la asociación, también comenzó en el Ayuntamiento de Las Palmas, y progresivamente se han ido añadiendo el resto de los ayuntamientos que se coordinan bajo la red del Cabildo. ¿Por qué es importante que la atención a las menores víctimas de violencia de género se realice desde un recurso específico? Porque es necesario contemplar que la dinámica que se produce de violencia hacia los niños y a las niñas está dentro de un sistema familiar. Es decir, no vemos que la violencia hacia los niños sea tratada muchas de las veces solo desde equipos de servicios sociales, que muchas de las veces se derivan ahí porque no hay un recurso especializado muchas de las veces, o se cree que con que lo atiendan personas o psicólogos o psicólogas, educadores, que puedan de alguna manera atender y tener ese recurso para menores, se cree que es suficiente. Pero el tema es que la problemática de violencia de género es totalmente distinta, porque los niños viven como su madre ha sido agredida muchas de las veces, y eso causa muchísima desconfianza hacia el entorno en este tipo de niños, ¿no? Con lo cual es una problemática y un tipo de maltrato que tiene que ser tratado de forma distinta a lo mejor a otros tipos de maltrato, como puede ser el infantil o el acoso o el bullying, otro tipo de violencia que se puede dar en la infancia también. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia de género en los niños y niñas? Pues afecta a todas las esferas de un niño y una niña, desde alteraciones físicas, como puede ser problemas en el sueño, alteraciones digestivas, retrasos en el crecimiento. Se pueden dar también alteraciones emocionales, donde los niños o las niñas pueden tener depresión, ansiedad, estrés postraumático, dificultades para poder expresar sus emociones o demasiada timidez a veces. También se puede dar alteraciones en el comportamiento. Son niños o niñas que a veces, por evitar conectar con la situación de violencia,
pues pueden volverse hiperactivos o tener dificultades también en la escuela, a lo mejor que de repente bajan el rendimiento escolar o empiezan a haber faltas, bastante absentismo escolar se puede encontrar en estos niños y niñas, o retraso lo que es en el desarrollo de sus capacidades cognitivas también se puede ver, o al contrario puede ser que haya niños o niñas que son de repente perfectos a nivel académico para de alguna manera evadirse de toda la violencia que pueden estar sufriendo. Así que toca a todas las esferas lo que son las secuelas. Y cuando acuden al recurso, ¿acuden desde un principio o ya acuden ya con distintos síntomas? Pues normalmente nosotros atendemos a los niños y las niñas cuando la mujer... ¿Desde el primer momento? Cuando la mujer a lo mejor ha terminado la relación de maltrato. ¿Por qué? Porque de alguna manera consideramos que para poder trabajar las secuelas es necesario que el niño o la niña se encuentre en un ambiente de protección o de seguridad o de cierta seguridad en la cual el agresor no pueda acceder otra vez fácilmente al niño o la niña. Eso va a permitir que las secuelas puedan ser mejor trabajadas a que si el niño o la niña está dentro de una situación de violencia, porque ahí sería que el niño está en una situación de riesgo. Entonces trabajaríamos en otras circunstancias. Por eso es por lo que se dice que necesitamos servicios especializados en violencia de género y en menores. Porque los niños y las niñas nos tienen que llegar en determinadas circunstancias, pueden llegarnos directamente a la asociación o pueden ser derivados de otras entidades como puede ser de otro ayuntamiento o de la comarcal, de la oficina comarcal de atención a víctimas de violencia, o puede ser directamente que venga de otro recurso alojativo también. Sí. Otro tema, ¿cómo se hace este servicio? ¿Cuál es el protocolo inicial de actuación? Bueno, pues más o menos me voy a repetir con la anterior pregunta porque sería la primera atención la realiza la trabajadora social donde detecta la demanda, ve si han existido niños o niñas que hayan presenciado la situación de violencia y con ello ya pasaría a la atención psicológica de mujer o de menor o ambas a la vez. Entonces, desde el área de menores nosotros atenderíamos tanto las secuelas de los niños y las niñas como la relación que existe entre ese niño o esa niña y su madre. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vemos que esa relación está bastante deteriorada. Una de las secuelas que ocurre en la violencia de género es que las mujeres ven que su rol de madre pues es totalmente deslegitimado, es decir, se les resta autoridad todo el rato y eso hace que muchas de las veces ellas no sepan cómo poner límites, cómo poner normas en el día a día y claro, eso son cosas prioritarias muchas de las veces para la recuperación de los niños porque hace que ellos vuelvan a recuperar una seguridad dentro de su ambiente y de su casa. Entonces esa es una de las formas de acceder a nuestros recursos. Sí, ¿y cuáles son las características de ese trabajo con niños y niñas? ¿Cómo se trabaja? ¿En grupo, individual? Pues trabajamos, ahora mismo empezamos por el trabajo individual, es decir, creemos que es necesario trabajar en un primer momento todo lo que es la expresión de las situaciones de violencia a nivel individual, en la medida de lo que se pueda, y luego tenemos un grupo de adolescentes. En ese grupo de adolescentes de alguna manera lo que hacemos es que cuando ya se ha trabajado a nivel individual buscamos la manera en la que estos niños y estas niñas puedan empoderarse a raíz de su proceso de recuperación, ¿no? Y que puedan hacer también una labor preventiva dentro de su núcleo o de su instituto. De hecho el año pasado hicimos, gracias a ella, un certamen de WhatsApp y gracias a ese certamen de hecho salió la campaña que hicimos de Te quiero mucho pero me quiero más. Este año vamos a hacer algo similar o parecido, no sé, ya se verá a partir de las necesidades y las demandas de los niños y de las adolescentes. Y la idea sería esa, primero trabajar a nivel individual y luego a nivel grupal cuando ya veamos que ellos pueden y tienen herramientas para un trabajo más de compartir entre iguales. ¿En qué se trabaja con las madres y qué dificultades presenta una mujer y madre que ha vivido pues esta situación de violencia de género? Pues con las madres se trabaja sobre todo pautas educativas y que muchas de las veces no ve al niño como que puede ser el ejemplo o la cara visible del padre dentro de la casa, porque muchas de las veces
los niños pueden reproducir la violencia hacia la madre, ¿no? Y los niños, y muchas veces las madres cometen el error, que es normal en cierta medida, de ver que su niño es como su padre pero en chiquitito, ¿no? Y entonces muchas veces también trabajamos con la madre que el niño no es que sea igual o que sea genético la violencia, ¿no? Que se transmita como de generación en generación, sino que ha aprendido un modelo violento y con ello el niño reproduce lo que ve, no ha visto un ambiente de buenos tratos o un ambiente en el cual la madre haya sido tratada de una forma agradable, que le haya un cuidado, sino que ha visto que el trato que se le debe dar es el de intentar en todo momento tirarla abajo su autoridad dentro de la casa. Entonces, por un lado trabajamos eso con la madre y por otro lado el que entiendan que el proceso del niño requiere unos cuidados dependiendo de cómo sean las características de sus secuelas, ¿no? Y es ahí donde acompañamos a las madres en ese proceso de ser ellas a veces la coterapeuta de nosotros y de nosotras, porque nos ayuda ahí en todo ese proceso, participando siempre de una forma bastante activa y también ayudándola a ella a empoderarse de sus habilidades que están bastante deterioradas en muchos casos y en otros no, ¿vale? Que muchas veces nos vienen casos de mujeres que tienen muchísimas habilidades de cuidado, de escucha con el niño o con la niña y que gracias a esas habilidades de escucha, muchas de las veces las madres deciden romper la relación, cuando los niños y las niñas le reclaman que rompa esa relación porque ven que los niños están sufriendo realmente, ¿no? Y de hecho gracias a ellos, gracias a los niños y a las niñas, a veces las relaciones pueden llegar a un fin y las madres decir, pues toqué fondo porque vi que mi hijo o mi hija ya estaba sufriendo la secuela. ¿Y cómo ve la madre, por ejemplo, a esa hija, a esa niña? Porque antes hablaba del niño, que el niño lo ve como su marido o su agresor pequeñito y puede repetir esos roles violentos. ¿Y a la niña cómo lo ve? Como una niña que el día de mañana, cuando sea mujer, va a buscar un prototipo de hombre violento como pareja el día de mañana, ¿o no? ¿O todo lo contrario? Sí, a veces puede ocurrir eso, puede ocurrir que la madre vea como que su hija pues empieza a lo mejor a tener relaciones con chicos, ve que de alguna manera empieza a tomar actitudes así como un poco sumisas con respecto a las relaciones y puede ser que le entre otra vez todos los miedos de a ver si mi hija me va a salir igual que yo, ¿vale? Que cómo voy a poder de alguna manera solventar esto y muchas de las veces las reprimen en ese sentido cuando a lo mejor forma parte del proceso de las niñas de ese coqueteo en las relaciones, que no es sano, pero que es necesario que experimenten y que luego con el trabajo que vayamos haciendo en sesión, pues ellas vayan identificando qué es lo que es una relación sana de lo que no es. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, también tenemos niñas súper agresivas con sus madres. ¿Por qué? Porque también ellas han visto y desde que... ¿Las culpabilizan las madres? Sí, pueden llegar a culpabilizar a las madres por haber consentido esa situación. Los niños y las niñas muchas de las veces desde su inmadurez perciben que su madre no ha sido protectora, ¿no? No ha podido cuidarle o dispensarle esos cuidados que necesitaba y sobre todo quitarle la violencia de la cual el niño o la niña estaba oprimido o estaba viviendo una situación que vivía como caótica, ¿no? Entonces piensan que a lo mejor la madre se lo merecía, ¿no? Esos episodios de violencia de género. Muchos y muchas niñas llegan a decir incluso es que ella a veces lo provoca porque ven que ella muchas de las veces en vez de adoptar actitudes de sumisión frente a las agresiones, frente a los insultos, frente a los golpes o el tipo de maltrato que sea, ven que la sumisión muchas de las veces puede parar la violencia, ¿no? Si a mí me están agrediendo y yo cojo y me callo, puede ser que de esa manera bloquee el ataque violento, pero claro, eso me está haciendo que cada 2 por 3 entre en dinámicas de abuso, de poder, donde uno tiene el poder y la otra la sumisión. Entonces puede pasar eso, que los niños interpreten que si la madre se calla o si la madre deja de discutir, pues probablemente acabarán los problemas. ¿Y esos niños y niñas maltratados, desde el punto de vista de la violencia de género, podrán ser hombres y mujeres que sean maltratadores? No, no tiene por qué, no. De hecho tenemos niños masculinos
que están bastante concienciados de toda esta situación y que saben bastante bien que no quieren seguir reproduciendo porque tienen todo esto elaborado desde cómo se sintieron en esa infancia robada, primero, porque no pudieron vivir una infancia normal, sin miedo, y segundo, que son conscientes de que su madre vivió una situación de sumisión en la cual no pudo defenderse plenamente porque también ella estaba bajo el miedo. Entonces el trabajo que hacemos sobre todo con los niños es el de empatizar con la otra víctima, que es su madre, para que de esa manera la vea como que ella tampoco pudo escapar igual que él de esa situación. Y eso es lo que facilita que los niños elaboren historias como... No quiero que eso me vuelva a ocurrir el día de mañana y desarrollarme en ese ambiente. Al igual que las niñas, cuando visibilizan todo esto, también puede ser que salgan empoderadas y digan, pues yo ya identifico a lo lejos si este chico trata de manipularme, si trata de controlarme, si me está diciendo demasiado qué ropa me puedo poner. Entonces yo creo que ellas se van con herramientas a través de este trabajo, que no quiere decir que pueda haber recaídas, ojo, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad patriarcal donde los mensajes que le llegan a los niños y a las niñas es constante de cómo tienen que comportarse dentro de las relaciones y donde las niñas de alguna manera a veces no tienen estrategias para protegerse. Es lo que nos transmite la sociedad, no quiere decir que sea así. Sí, sí. ¿Qué otros niveles de trabajo se realizan desde el área de menores, Carolina? Pues labores como la que estoy haciendo hoy, sensibilizar, dar charlas en las cuales podamos llegar a mayor número de personas. Porque en el colegio el docente o la docente es complicado que vea este problema en el niño, que baje su rendimiento académico. Sí, muchas de las veces hay profesorado que no entiende porque un niño que está o una niña que está sufriendo esta violencia... O no atención en clase, se distrae mucho, o lo que tú decías, sentimos escolar también. Sí, o que faltan o que tienen huidas del hogar y que no se sabe dónde está durante horas, ¿no? Son cosas bastante frecuentes y los padres y sobre todo los profesores no entienden por qué puede ocurrir este tipo de situaciones, no le encuentran justificación, lo atribuyen a que es un mal comportamiento y que es de carácter salvaje o es de carácter complicado muchas de las veces, ¿no? Y eso hace que muchas de las veces el profesorado también se pueda beneficiar de estas charlas cuando a lo mejor están dirigidas a los niños y a las niñas y ellos están presentes. Entonces de alguna manera ven que todas estas secuelas son más normales y que son fruto de un maltrato infantil, que no es algo que los niños de repente elijan ser, ¿no? Ellos no eligen de repente bajar sus notas o no eligen comportarse mal, es que es producto de todo lo que es las secuelas que viven al estar en una situación de miedo. A nivel general, los niños, las niñas, los menores víctimas de violencia de género entienden el comportamiento de su padre, su agresor. Muchas de las veces lo justifican, es decir, puede ser que vean a su padre como incluso un víctima de toda esta historia, porque encima como ven que muchas de las veces como el sistema judicial es bastante machista, ¿no? Es verdad que habrá jueces y juezas que están más concienciados y adoptan medidas de protección hacia los niños y hacia las madres, pero es cierto que muchas de las veces todo lo que implica la guarda y custodia, todo lo que implica el uso del domicilio, casi siempre va en pos de la infancia, ¿no? Y muchas de las veces hay padres que se ven desplazados en ese sentido, ¿no? Y lo perciben de una forma negativa y lo perciben como que de repente ellos tenían unos beneficios dentro de la unidad familiar y de repente desaparecen. Son económicos o puede ser de vivienda y ven que ellos están desplazados. Entonces muchas de las veces se victimizan con los niños, es decir, le mandan mensajes como es que ahora yo soy el que está solo, tú al menos tienes a mamá o tienes a tus hermanos, yo ya no los veo, o tú al menos tienes una casa donde vivir, o tú al menos tienes a alguien con quien estar y con quien desahogarte, yo ya ahora no tengo a nadie, ¿no? Y utilizan muchas de las veces a los niños para de alguna manera darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo. Sí. Para verse como que realmente la madre muchas de las veces es la que tiene la culpa de que él esté en esa situación, cuando él mismo se lo ha buscado, ¿no? Sí, el trabajo con menores tiene fama de ser difícil, complicado y duro. ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran
día a día? Explícame un poco las características y un plan de intervención a corto plazo, porque claro, cada niño es un mundo, cada niño, cada niña, a lo mejor siendo hermanos son totalmente diferentes. Sí, eso está bien que lo digas porque es una realidad que hace que muchas de las veces los planes de intervención tengan que ser individualizados. Es decir, no es lo mismo para el hermano mayor o la hermana mayor que no viene, elaborar un plan de intervención en el que trabajemos a lo mejor el que reproduce situaciones de violencia contra la madre, la culpabiliza, la agrede verbalmente, incumple las normas constantemente, a lo mejor su hermano menor, que es un niño más bien sumiso, que adopta y acata siempre las normas, que es más bien perfeccionista. Entonces ahí se trabajarán distintos aspectos, ¿no? Es cierto que es un trabajo bastante duro porque muchas de las veces nos encontramos que los niños están en una situación de maltrato cronificado porque el sistema judicial de alguna manera no contempla que los derechos de los niños, cuando se están viendo con un agresor que sigue de alguna manera agrediendo a su madre a través de los niños, hace que ellos sigan estando expuestos a esas situaciones de violencia. Entonces vemos que una de las principales dificultades del trabajo es que se prioriza el derecho de los progenitores frente a los derechos de la infancia. Entonces eso hace que los niños a veces no tengan voz ni voto en los juicios, que no tengan decisión cuando muchas de las veces ellos y ellas quieren decidir con quién y con cuál de sus padres quieren estar, o decidir simplemente que quieren ver a su padre cuando les apetezca, porque muchas de las veces esos encuentros son bastante tóxicos, bastante problemáticos, o porque el agresor vuelve a tener otras parejas y vuelve a repetir las situaciones de violencia y los niños se ven en esas situaciones, con lo cual vuelven a estar desprotegidos. Entonces se dan situaciones bastante complicadas que, a pesar de que muchas de las veces nosotras la informemos desde nuestro papel de protectoras de la infancia y de denunciar situaciones que se pueden dar de maltrato, pero el sistema judicial no contempla eso. Es decir, si el niño o la niña con quien tiene que estar es con su madre, que tiene la principal guarda y custodia, es la que tiene que estar pasando más tiempo con ella. Muchas de las veces cuando denunciamos este tipo de situaciones se dice, bueno, pero como es el padre y él no tiene la guarda y custodia, en teoría no está habiendo un maltrato continuado todos los días, pero es que vienen fatal después de las visitas. Y eso es muchas de las veces la principal dificultad, porque todo el trabajo que habíamos hecho, a lo mejor de cómo protegerse frente a las estrategias de manipulación del padre, o cómo protegerse frente a las agresiones, cómo de alguna manera poner límites, todo eso se viene abajo en el momento cero cuando llegan de las visitas y vienen muy trastornados a veces por todo esto, porque no saben cómo salir de esa situación, porque por ley tienen que ir a esas visitas. Sí, esas visitas ya están programadas, entonces ya están ahí ya siempre señalizadas. Sí, y muchas de las veces se interpreta que cuando nosotras asesoramos a las mujeres para que pida un cambio de medidas, la ley lo puede interpretar como que es una mujer que trata de arrancarle a sus hijos de su, ¿no? Como que quiere quitarle los hijos a su padre cuando ese es su último derecho, ¿no? Yo creo que el principal derecho que tiene un padre siempre es a proteger a su hijo, ¿no? Frente a cualquier situación de violencia, y eso es algo que debe priorizar y que no está siendo de alguna manera una realidad en este tipo de situaciones, ¿no? Menos mal que hace poco, que tal y como te comentaba antes, ha surgido el 25 de mayo en el Consejo del Ministerio, que ya se ve a los niños y a las niñas como víctimas directas y se contemplan una serie de derechos que probablemente puede ser el pedir como medida cautelar desde los juicios por violencia de género, que se adopten medidas de protección para los niños y las niñas. Esta medida supone un avance en todos los sentidos porque va a facilitar que los niños y las niñas puedan estar protegidos cuando el padre es bastante agresivo y puede ser un peligro. Peligro porque tenemos muchas de las veces a agresores que no conocen de normas ni de límites y están totalmente en un constante desafío de ellas, y están muchas de las veces expuestos a situaciones de drogas, de alcohol, de prostitución, que no hay control en ese sentido para los niños. Y con los menores también le explican que tengan cuidado con sus amistades, ¿no? Cuando están en este tipo de cosas, porque a lo mejor hay niños que son malos con ellos desde el punto de vista de que están en un caso de violencia de género, y a lo mejor pues esos niños los ridiculizan, ¿no?
Sí, Como también pueden ser... el tema del círculo de sus amistades, a lo mejor de sus actividades deportivas, de su colegio, pues a lo mejor ustedes tratan de protegerlo para que sus amistades no conozcan que está en un servicio específico, ¿no? Como menor víctima de violencia de género, o no lo protegen sobre este tema. Pues en la medida de lo posible se trata de que los niños y las niñas sientan que pueden ser libres a la hora de expresar la situación, y sobre todo que rompan el secreto que implica haber estado en una situación de violencia, pero también que tengan cuidado qué personas se lo dicen, porque claro, puede pasar lo que tú dices, que el grupo de niños o niñas con el cual pueda estar lo puedan ridiculizar o lo puedan desplazar, ¿no? Y que puedan ser sometidos a situaciones de acoso en el colegio, o de otras formas de violencia, como puede ser el sexting, el grooming y todo este tipo de cosas que ocurren a través de las redes, y es bastante peligroso, la verdad, esa parte. Entonces, forma parte de las estrategias de autoprotección que comentaba antes. Lo protegen. Ya para ir finalizando, Carolina, coméntame el libro Detrás de la pared, que lo traes hoy, junto con otras compañeras que has participado en ese tema, Detrás de la pared, y un niño que dice silencio, o no sé, o que dice yo también estoy aquí, ¿no? Sí, sobre todo que no se puede decir lo que está ocurriendo de puertas para afuera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un mito familiar que engloba muchas de las veces las situaciones de violencia, y es que las cosas que ocurren dentro de casa, ahí se queda, y de la puerta para afuera no salen, ¿no? Lo que siempre nos han enseñado. Entonces eso hace que muchas de las veces esta problemática se vea todavía aún más invisibilizada a los niños. ¿Por qué? Porque si su padre y su madre le están constantemente diciendo que lo que estamos viviendo aquí no se puede decir a la gente de fuera, eso hace que estos niños y estas niñas vivan a veces las situaciones de violencia desde el otro lado de la pared. Por eso se llama Detrás de la pared, porque creemos que aunque los niños puedan estar durmiendo o puedan estar jugando en la habitación de al lado, ellos están percibiendo, están escuchando golpes, están sintiendo cómo las puertas se cierran, están sintiendo cómo las paredes vibran cuando se produce un golpe contra ellas. Entonces todo eso se crea una situación de miedo y de incertidumbre, de no saber qué es lo que está ocurriendo, y de no saber encima si su madre sigue con vida en muchas de las ocasiones o está en peligro, ¿no? El título viene sobre todo por una canción de Tracy Chapman que se llama Behind the Wall, y habla de un menor que estuvo, bueno, ella es una chica, que estuvo expuesta a una situación de violencia y cómo la vivió desde el otro lado, y que llamaba constantemente a la policía, llegaban y ella automáticamente, la madre, decía que nada había ocurrido y todo volvía otra vez a la normalidad de la violencia. Entonces viene de ahí, ¿no? De cómo los niños normalizan que el entorno de violencia es donde se tienen que desarrollar, y viven los ataques diarios como si fuera algo normal. Hace tiempo también una noticia salió de una agresión de un matrimonio, y el menor le dijo a la policía que su madre no se había caído ni se había dado un golpe contra la pared, que efectivamente fue el padre quien agredió a la madre. Entonces el niño también es consciente de la violencia cada vez más visible, porque cuando antes se hablaba de una noticia de este tema, se hablaba de la madre, se hablaba del señor, que buena persona era, porque claro, todos los vecinos lo conocían y que no habían adoptado ningún tipo de medidas de protección, y después al final, y el episodio de violencia de género lo presenció su hijo menor de 4 años, que vio como la apuñalaban o la golpeaban, pero siempre al final siempre de esa historia, pero siempre el papel del agresor como buena persona. Sí, efectivamente, porque al fin y al cabo el agresor sabe muy bien muchas de las veces cómo tiene que comportarse de puertas para afuera, ¿no? Pero sabe que dentro de su casa él tiene un poder que de alguna manera lo hace único, y que esas habilidades que tiene fuera las deja desde el momento en el que cruza la puerta, y ahí se transforma, porque él sabe que tiene otro tipo de autoridad, ¿no? Y en lo referente al libro, ¿cuánto tiempo costó editarlo, elaborarlo, ponerse a trabajar en el mismo tema? Pues fue un trabajo bastante laborioso, porque está hecho por 10 profesionales de distintas disciplinas,
somos 8 psicólogas, un psiquiatra y una pediatra. Estamos todos y todas especializadas en el ámbito de violencia de género. Este trabajo comenzó en Madrid cuando yo trabajaba en un servicio ambulatorio de emergencia para mujeres víctimas de violencia, y a raíz de ahí distintas profesionales nos juntamos con la intención de crear un manual de intervención que diera una mirada como desde todas las disciplinas desde las cuales se puede detectar e intervenir con esta población, ¿no? Y ver también cómo de alguna manera esto afectaba a la madre de una forma distinta, que tuviera una perspectiva de género, es decir, que viéramos a la mujer como que realmente no estaba desprotegiendo a esos niños y a esas niñas, sino que ella también estaba siendo victimizada por un agresor. Y desde la pediatra, que habla muchas de las veces cómo las secuelas se producen incluso a nivel genético, ¿no? Cómo el impacto del estrés cronificado puede hacer que la genética de ese niño y de esa niña ¿desarrolle algún tipo de patología? Sí, y que se produzcan patologías derivadas de ese estrés intenso en mujeres como en niños, y que muchas de las veces da una mirada también desde cómo muchas de las veces las mujeres más vulnerables a sufrir violencia de género son las mujeres embarazadas, que son las más invisibilizadas en toda esta situación. ¿Por qué? Porque todo lo que acarrea ese periodo de me tengo que quedar en mi casa para cuidarme puede hacer que de alguna manera la haga sentir vulnerable y se aísla aún más de la sociedad, de su familia, y que con ello pues pueda empezar a sufrir nuevas formas de violencia. Hace un estudio interesante. Luego también está el psiquiatra, que también da una perspectiva de cómo se afectan los vínculos entre madre e hijo o hija, y cómo se producen trastornos de estrés postraumático, es decir, niños y niñas que a pesar de que pasa el tiempo siguen reviviendo a través de sueños, pesadillas, todos esos episodios que vivieron de alta tensión o de violencia, es decir, niños y niñas que siguen viviendo, o que se da un golpe a lo mejor aquí, hago un tas, y ese niño o esa niña se queda bloqueado y se queda en shock. Entonces eso hace que vuelvan a revivir una y otra vez situaciones de violencia, porque hay una huella ahí a nivel de memoria de cómo eso luego iba a acarrear una serie de situaciones. Y luego el resto de psicólogos, pues de alguna manera damos una visión más de cómo es necesario intervenir en distintas etapas. Una en la etapa infantil, otra en la etapa preadolescente, y yo soy la que me encargo de la parte de intervención con adolescentes. Y voy dando de alguna manera algunas estrategias de cómo es necesario trabajar a través de medios audiovisuales, medios que de alguna manera pues conecten antes con estos niños y estas niñas, y que trabajen determinados aspectos de forma paralela a lo que es la recuperación de las secuelas, que es la prevención de futuras relaciones malsanas, ¿no? o de violencia. Ya para finalizar, Carolina, entonces el libro ¿a quién está dirigido? ¿A cualquier persona o a cualquier profesional derivado del campo de la psicología, psiquiatría, pediatría? Está ¿O un manual para cualquier persona en general? Estaría dirigido más bien a profesionales, pero sí es cierto que en el principio de este libro se habla sobre todo de una introducción de cómo, y sobre todo de datos estadísticos en los cuales se ve la magnitud de este problema, ¿no? Y de cómo es necesario intervenir y de ver a esta población en todo su sistema, ¿no? No ver solo a los niños o a las niñas por un lado, aparte de toda esta violencia, sino verla como un enfoque más integral, ¿no? Entonces está más bien dirigida a profesionales, pero que cualquier persona que esté interesada en este tema puede verlo y beneficiarse y empaparse de lo que es su contenido, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, Carolina. Espero que la entrevista con Carolina Jiménez, psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que hoy hemos hablado sobre el servicio de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, haya sido de su agrado. Recordar que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.